Ahora imagina esto. Abres los ojos y tu cabeza late con un dolor insoportable. Nada grave, ¿verdad? Solo otro mal día cualquiera. Pero en 1918, ese dolor podía significar el final de tu vida. En menos de 24 horas empezarías a vomitar sangre. En 48 horas, tu piel adquiriría un tono azul violáceo. El tercer día, no llegarías hasta ahí. La gripe española no se parecía a ninguna enfermedad que conoces. No atacaba a los débiles. Elegía a los que parecían más fuertes. Soldados de 25 años caían más rápido que personas de 80. Y aquí está la parte más aterradora. Nadie sabía cómo detenerla. Dime tú, ¿sobrevivirías en 1918? Espera, déjame decirte algo. Porque en esto estás completamente equivocado, y lo que voy a contarte va a cambiar por completo la forma en que ves el mundo moderno. Pero antes de explicarte por qué morirías en apenas 3 días, necesitas entender qué significaba realmente vivir en 1918. Y no se trata de memorizar fechas ni datos que aprendiste en la escuela. Te estoy llevando a un mundo que te hará pensar, menos mal que no nací en esa época. Olvida todo lo que crees saber sobre la medicina moderna. En 1918 no existían los antibióticos. Ninguno. ¿Penicilina? Para eso aún faltaban 10 años. Una infección simple, una uña encarnada, incluso un pequeño corte en el dedo podía arrancarte la vida. Esa era la realidad de la época. Los hospitales no eran lugares de curación, eran salas donde la gente esperaba morir. No existían respiradores, no existían unidades de cuidados intensivos, ni siquiera existía suero para hidratarte por vía intravenosa. Lo único que un médico podía hacer era darte opio para aliviar el dolor o, aunque suene increíble, sangrarte. Sí, te quitaban la sangre, porque creían que eso podía curar cualquier cosa. Ahora imagina el escenario perfecto para una catástrofe. La Primera Guerra Mundial había terminado. Millones de soldados jóvenes y fuertes regresaban a casa, barcos abarrotados, trenes sin aire para respirar, ciudades explotando de gente. Todos juntos, todos celebrando. Nadie notaba lo que se acercaba. Y hay un detalle en el que casi nadie piensa. En 1918, el 70% de la población tenía menos de 30 años. Eran personas en la cima de la salud y de la fuerza física. Del tipo que tú dirías, estos sobreviven a cualquier cosa. Pero estaban profundamente equivocados. La higiene personal que hoy te parece básica, en esos años prácticamente no existía. La gente se bañaba una vez por semana, si tenía suerte. Se limpiaban los dientes con sal y ceniza. Usaban la misma ropa durante días sin quitársela. Y aquí viene la parte realmente aterradora. No tenían la menor idea de lo que era un virus. Para ellos, las enfermedades venían del mal aire, de vapores tóxicos. Cuando alguien enfermaba, toda la familia se reunía alrededor de la cama. Respiraban el mismo aire. Tocaban al mismo enfermo. No había mascarillas, no había guantes, no había protección. Era el terreno perfecto para una catástrofe, y esa catástrofe se estaba acercando. Entonces, en algún lugar del mundo, los historiadores aún discuten si fue Kansas o Francia, algo terrible comenzó a propagarse. No hubo explosiones, no hubo alarmas. Solo un soldado estadounidense que despertó con fiebre en un campamento militar. Su nombre era Albert Gitchell. Tenía 21 años. Estaba completamente sano. La mañana del 4 de marzo de 1918 le dolía la cabeza y tenía fiebre. Por eso fue a la enfermería. Parece algo sin importancia, ¿verdad? Los soldados se enfermaban todo el tiempo. Pero en cuestión de horas, algo imposible comenzó a suceder. Otros soldados empezaron a llegar con los mismos síntomas. Primero 10, luego 20, después 50. En menos de una semana, más de 500 hombres estaban postrados en sus camas.
Fort Riley, un lugar destinado a entrenar soldados, se convirtió de repente en un hospital improvisado. Y en ese momento, todo cambió. Esta gripe no seguía ninguna regla conocida. Normalmente, la gripe se llevaba a los bebés y a los ancianos, a los más frágiles. Pero esta enfermedad hacía exactamente lo contrario. Atacaba a los jóvenes y a los fuertes. Soldados de 25 años morían más rápido que personas de 80. Enfermeras completamente sanas se desplomaban en medio del turno. Médicos que atendían a los pacientes no llegaban a la mañana siguiente. La enfermedad parecía tener una preferencia cruel por los más saludables. Todo comenzaba de forma inocente. Fiebre, dolor de cabeza, los síntomas normales de una gripe común. Pero en cuestión de horas el cuadro se volvía aterrador. La fiebre subía hasta los 42 grados. La gente empezaba a vomitar sangre. Sus rostros se volvían azules. Pero no era un azul normal, era un azul oscuro, casi negro, como si se estuvieran ahogando desde dentro. Y eso era exactamente lo que ocurría. Sus pulmones se llenaban de líquido tan rápido que las personas se ahogaban en su propia sangre. En Boston, un médico describía a pacientes que sangraban por todas partes. Por la nariz, por los oídos, incluso por los ojos. Parecían zombies salidos de una pesadilla. Pero lo verdaderamente aterrador era la velocidad. En una gripe normal permaneces enfermo durante días, incluso semanas. Esta enfermedad no daba ni 24 horas. Había personas que despertaban completamente sanas por la mañana y no llegaban vivas a la hora de la cena. Y mientras Fort Riley aún creía que se trataba de un problema local, barcos cargados de soldados infectados ya habían cruzado el Atlántico. Este desastre biológico silencioso se estaba extendiendo por todo el mundo. En pocas semanas llegaría a una Europa ya devastada por la guerra. Después vendrían Asia, África y América del Sur. Lo que había comenzado con un simple dolor de cabeza en un soldado avanzaba hacia convertirse en la mayor catástrofe de la historia humana. Y cuando este desastre biológico entró en las ciudades, nadie estaba preparado, absolutamente nadie. María Santos tenía 23 años. Vivía en una pensión en Sao Paulo con su esposo y sus 2 hijos pequeños. Cuando la gripe llegó a Brasil en octubre de 1918, María llevaba una vida completamente normal. Trabajaba en una fábrica textil, en galpones estrechos y sin ventilación, junto a otras 200 mujeres. No podía existir un entorno mejor para que la enfermedad se propagara. El lunes por la mañana despertó con un fuerte dolor de cabeza. Pensó que era solo el cansancio del trabajo y decidió ir a la fábrica como cualquier otro día. Por la tarde comenzó la tos. A las 6 de la tarde, cuando regresó a casa, la fiebre ya estaba fuera de control. El martes, María ya no podía levantarse de la cama. Su esposo, João, se quedó en casa para cuidarla. En aquella época, las familias actuaban así. Se reunían alrededor del enfermo. Los niños, de 3 y 5 años, dormían en la misma cama que su madre enferma. Para el miércoles por la mañana, María estaba vomitando sangre. El color de su piel se había vuelto de un azul aterrador. João salió corriendo hacia el hospital más cercano, pero se encontró con largas filas de cientos de personas esperando afuera. Médicos exhaustos gritaban desesperados. No había camas, no había medicamentos, no quedaba ninguna esperanza. Cuando Jun regresó a casa, encontró a María muerta. Tenía 23 años. Habían pasado solo 3 días, pero la verdadera tragedia apenas comenzaba. El jueves por la mañana, João despertó con los mismos síntomas. El viernes, el hijo mayor también enfermó. El sábado, ambos estaban muertos. Solo quedó el niño de 3 años, completamente solo, llorando junto a 3 cadáveres, y en aquella pensión más de la mitad de los habitantes ya había muerto. Esta escena se repitió millones de veces en todo el mundo. En Filadelfia, familias enteras desaparecieron en el lapso de una sola semana. En Mumbai, las casas quedaron completamente vacías, con las ventanas abiertas y la comida pudriéndose sobre las mesas.
Niños que habían perdido a sus padres vagaban por las calles en grupos. Buscaban a cualquier adulto que hubiera sobrevivido y pudiera cuidarlos. Los hospitales ya no eran lugares de tratamiento. Se habían convertido en sitios donde se acumulaban cadáveres. En Boston, los médicos dejaron de intentar salvar a los pacientes, porque ya no existía ninguna forma de hacerlo. Lo único que podían ofrecer era morfina para aliviar el dolor y esperar a que llegara el final. Las enfermeras trabajaban sin parar durante 20 horas seguidas. O colapsaban por el agotamiento, o se contagiaban de la enfermedad. En París, los servicios funerarios quedaron completamente paralizados. Los ataúdes se agotaron en apenas una semana. Los cuerpos eran cargados en camiones como si fueran leña y arrojados a fosas comunes. Esas fosas eran cavadas por prisioneros, porque ya no quedaban sepultureros con vida. Y la parte más desesperante de todas era esta. La gente hacía cualquier cosa con tal de sobrevivir. La gente se colgaba ajos del cuello. Empezaban a beber alcohol desde la mañana, quemaban incienso durante días enteros. Algunos incluso cerraban las ventanas por la noche, convencidos de que el aire nocturno transmitía la enfermedad. Nada funcionó. La verdad era brutal. En 1918, cuando contraías la gripe española, lo único que podías hacer era rezar. Y la mayoría de las veces, ni siquiera rezar era suficiente. Cuando la gente ya no podía rezar, cuando no quedaba nadie para hacerlo, solo entonces se entendía la verdadera magnitud de la catástrofe. Los números que vas a escuchar ahora te van a sacudir. En apenas 18 meses, entre 1918 y 1920, la gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas. Para que entiendas lo que eso significa, la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, mató a 17 millones de personas. Fue una carnicería absoluta. Pero la gripe hizo al menos 3 veces más, y en mucho menos tiempo. 1 de cada 3 personas en el planeta se infectó. 1 de cada 3. Si tú hubieras vivido en 1918 junto a tu familia, la matemática era brutalmente clara. Uno de ustedes habría contraído la enfermedad. Y si la contraía, su probabilidad de sobrevivir era de solo el 40%. Detente un momento y piensa en eso. Un 60% de probabilidad de morir. Pero ni siquiera estos números cuentan toda la historia. El verdadero horror se esconde en lo que ocurrió ciudad por ciudad, país por país. En la India murieron 17 millones de personas. 17 millones. Algunas aldeas desaparecieron por completo, fueron borradas del mapa. En ciertas regiones la población se redujo a la mitad en apenas 6 meses. Los campos quedaron vacíos porque no quedaba ni una sola persona para trabajarlos. Los trenes se detuvieron. No había maquinistas vivos para hacerlos avanzar. En Brasil, São Paulo perdió casi 100.000 habitantes. Río de Janeiro quedó sumida en el silencio, como una ciudad fantasma. Las calles estaban literalmente cubiertas de cadáveres. Los servicios de basura y limpieza colapsaron por completo. Las ratas invadieron los centros urbanos. El alcalde declaró el estado de calamidad y pidió ayuda al gobierno federal. Pero ya no quedaba un estado capaz de ayudar. En la pequeña isla de Samoa, en el Pacífico, murió el 22% de la población. Detente un segundo e imagina eso. No 2 de cada 10 personas que conoces, sino más de 2 desapareciendo en solo unos meses. Algunas familias fueron eliminadas por completo. Desaparecieron sin dejar rastro. Culturas con miles de años de historia se extinguieron, porque no quedó ni una sola persona para mantenerlas vivas. Pero quizá el ejemplo más aterrador fue Alaska. Comunidades esquimales aisladas que nunca habían tenido contacto con gripes modernas fueron prácticamente borradas del mapa. En algunas aldeas la tasa de mortalidad alcanzó el 80%. 80%. De comunidades enteras solo sobrevivían 1 o 2 personas. La economía mundial colapsó. Las fábricas cerraron porque no había obreros.
Los campos fueron abandonados porque no quedaba nadie para sembrar ni cosechar. El comercio marítimo se detuvo porque no había marineros para hacer navegar los barcos. En Nueva York, la bolsa de valores solo podía abrir 3 días a la semana, simplemente porque no había suficiente personal. El sistema funerario colapsó por completo. En Londres, los cuerpos permanecían durante días dentro de las casas, porque ya no quedaba nadie para recogerlos. En Chicago, prisioneros fueron sacados de las cárceles para cavar tumbas. Algunos murieron mientras cavaban, sin siquiera darse cuenta de que estaban excavando su propia sepultura. Las iglesias, llenas de cadáveres, se convirtieron en morgues temporales. En Buenos Aires, el arzobispo canceló todos los servicios religiosos, simplemente porque ya no quedaban sacerdotes con vida. Cuando la gente se dio cuenta de que ni siquiera rezar salvaba a nadie, hasta la fe comenzó a romperse. Y quizá la verdad más perturbadora de todas fue esta. En muchas ciudades más personas murieron de hambre y de sed que de la propia gripe. Porque cuando todos mueren, el sistema también muere. Sin panaderos no hay pan. Sin bomberos no hay agua limpia. Sin médicos, incluso un pequeño corte en el dedo puede arrancarte la vida. La población de países enteros cayó a niveles tan bajos que en algunos lugares tardaron décadas en recuperarse. La gripe española no solo mató personas, casi reinició la civilización. Y ahora llegamos a la pregunta que preferirías evitar. Porque tú, sí, exactamente tú, la persona que está viendo esto en 2025, muy probablemente no habría sobrevivido en 1918. Seguramente piensas, yo me habría salvado. Confías en tu conocimiento, confías en tu higiene, crees que eres más inteligente. Pero estás equivocado, completamente equivocado. Y voy a explicarte exactamente por qué. Primero, tu sistema inmunológico es mucho más débil de lo que imaginas. Suena extraño, pero es la verdad. Creciste en un mundo excesivamente esterilizado. Porque cuando todos mueren, el sistema también muere. Sin panaderos no hay pan. Sin bomberos no hay agua limpia. Sin médicos, incluso un pequeño corte en el dedo puede arrancarte la vida. La población de países enteros cayó a niveles tan bajos que en algunos lugares tardaron décadas en recuperarse. La gripe española no solo mató personas, casi reinició la civilización. Y ahora llegamos a la pregunta que preferirías evitar. Porque tú, sí, exactamente tú, la persona que está viendo esto en 2025, muy probablemente no habría sobrevivido en 1918. Seguramente piensas, yo me habría salvado. Confías en tu conocimiento, confías en tu higiene, crees que eres más inteligente. Pero estás equivocado, completamente equivocado. Y voy a explicarte exactamente por qué. Primero, tu sistema inmunológico es mucho más débil de lo que imaginas. Suena extraño, pero es la verdad. Creciste en un mundo excesivamente esterilizado. ¿Vida en un apartamento en una gran ciudad? En 1918, eso significaba muerte directa. Usas transporte público. Trabajas en oficinas cerradas. Entras en centros comerciales, gimnasios, restaurantes. En esa época, cada una de esas actividades era como jugar a la ruleta rusa con 5 balas en el tambor. La gripe española se propagó más rápido en las ciudades más densas y pobladas. Nueva York, Londres, París, todas colapsaron. Si hubieras vivido en una metrópoli como las de hoy, habrías estado en el epicentro del desastre. Tus vecinos de edificio se habrían convertido en vectores de contagio. El ascensor que usabas todos los días habría sido una trampa biológica silenciosa. La cuarta razón es esta. Los hábitos de higiene que hoy consideras modernos no te habrían protegido en 1918. Al contrario, te habrían matado. ¿Ducharte todos los días? Un error fatal. En 1918 eso significaba exponerte diariamente a agua contaminada. Pasta dental, desodorante, perfume, cremas. Nada de eso te hacía más limpio. Solo te daba una falsa sensación de seguridad mientras los virus se multiplicaban sobre tu cuerpo. Y no había terminado.
No sabrías reconocer los síntomas hasta que ya fuera demasiado tarde. Despertarías con dolor de cabeza y pensarías, anoche me excedí un poco. Te subiría la fiebre y lo justificarías con el estrés del trabajo. Cuando finalmente entendieras que era la gripe española, ya no habría marcha atrás. Para ese momento ya habrías contagiado a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a desconocidos en la calle. La quinta razón es esta. Tu mente moderna habría sido tu peor enemigo en 1918. Estás acostumbrado a tener respuestas para todo. Google. Especialistas. Un medicamento para cada síntoma. Pero en 1918, en el momento en que comprendieras que no había solución, que no había tratamiento, que no había salida, tu mente colapsaría. El pánico te mataría antes que la gripe. Personas sufrían ataques cardíacos al ver desaparecer a familias enteras frente a sus ojos. No entender lo que estaba ocurriendo, no tener control sobre absolutamente nada, vivir bajo esa presión constante. Todo eso destruiría cualquier posibilidad de recuperación. La verdad más dura es esta. Supongamos que de alguna manera sobrevivías a la enfermedad. Ni siquiera eso habría sido suficiente, porque no habrías sobrevivido al mundo que vino después, sin electricidad, sin bancos, sin supermercados, sin internet. La vida que conocías habría desaparecido por completo. Tú, que probablemente no sabes encender un fuego ni plantar tu propia comida, habrías muerto poco después, de hambre o de frío. No eres más fuerte que tus antepasados. No eres más resistente, eres más frágil, y en 1918 eso significaba un final sin escapatoria. Pero justo cuando todo parecía perdido, cuando la humanidad estaba al borde de la extinción, cuando los médicos habían perdido la esperanza y los gobiernos colapsaban uno tras otro, ocurrió algo extraordinario. Y eso va a cambiar por completo tu idea de hasta dónde pueden llegar los seres humanos. Los supervivientes no solo intentaron seguir con vida, se negaron a abandonar la civilización. En Boston, cuando todos los médicos de la ciudad ya habían muerto o estaban a punto de hacerlo, mujeres sin ningún tipo de formación médica se organizaron. Costureras, amas de casa, obreras de fábricas, entraron en hospitales abandonados y comenzaron a cuidar a los enfermos. No sabían qué era un virus, no sabían nada de medicina. Pero sabían una cosa, si nadie lo intentaba, todos morirían. Estas mujeres aplicaron por primera vez en la historia reglas básicas de aislamiento. Separaban a los pacientes según la gravedad. Se lavaban las manos de forma obsesiva. Se cubrían el rostro con telas, usándolas como máscaras primitivas. No lograron salvar a todos, pero salvaron a miles. Y, más importante aún, demostraron que era posible enfrentarse a lo imposible. En la India, cuando los trenes se detuvieron, los aldeanos caminaron cientos de kilómetros para llevar ayuda a comunidades aisladas. Hindúes y musulmanes, que llevaban años enfrentados, esta vez se unieron para salvar vidas. Personas que normalmente ni siquiera podían tocarse trabajaron codo a codo, cavaron fosas comunes, cuidaron a niños huérfanos. En Sao Paulo, cuando las autoridades abandonaron la ciudad, panaderos que habían perdido a sus familias no cerraron sus negocios. Trabajaron solos durante 16 horas al día. Distribuían pan gratuitamente a quienes aún seguían con vida. Algunos murieron de agotamiento, desplomándose sobre la masa que estaban amasando. Pero la verdadera revolución ocurrió en silencio, dentro de la ciencia. Médicos que lo habían perdido todo, familia, carrera, esperanza, se encerraron en laboratorios improvisados. Comenzó una carrera desesperada contra el tiempo. No había equipos modernos, no había financiamiento, solo microscopios básicos y una determinación absoluta a no rendirse. Así nació la virología moderna. Científicos como Oswald I pasaron días enteros sin dormir, analizando muestras de sangre de los enfermos. No lograron detener la gripe española, pero descubrieron secretos fundamentales sobre cómo funcionaban los virus.
Conocimientos que, en las décadas siguientes, salvarían miles de millones de vidas. La medicina, tal como existía, ya no era suficiente. Tuvo que reinventarse por completo. Hospitales que antes eran lugares donde la gente era dejada para morir, se transformaron en centros de investigación científica. Las enfermeras desarrollaron en aquellos días técnicas de cuidados intensivos que todavía hoy siguen salvando vidas. La idea de la terapia de soporte, mantener al paciente con vida mientras el cuerpo lucha contra la enfermedad, nació en medio de la gripe española. Pero el cambio más profundo fue otro. Por primera vez, la humanidad aprendió a trabajar unida a escala global. Países que apenas acababan de salir de una guerra mundial en la que se habían matado entre sí, comenzaron a compartir información médica. Telegramas cruzaban los océanos. Transmitían qué tratamientos funcionaban, qué síntomas eran peligrosos y cómo proteger a los supervivientes. La Cruz Roja, que hasta entonces solo atendía a soldados, se expandió más allá de las fronteras y se convirtió en la primera verdadera red humanitaria global. Voluntarios viajaron entre continentes para ayudar a personas que ni siquiera conocían. La idea de que la humanidad es una sola especie y que solo puede sobrevivir unida nació de los escombros de la gripe española. En menos de 2 años, ciudades que se habían convertido en cementerios comenzaron a reconstruirse. Familias que lo habían perdido todo adoptaron a huérfanos que no conocían. Las comunidades crearon nuevos rituales, nuevas tradiciones, nuevas formas de vivir que honraban a los muertos pero elegían proteger a los vivos. Después de esta catástrofe no quedó solo una humanidad herida. Emergió una humanidad más resistente, más consciente, más preparada. Las bases de la medicina moderna, de la cooperación internacional y de la salud pública global comenzaron a germinar en ese momento. Todo esto floreció en el instante más oscuro de la humanidad, allí donde la desesperación se transformó en una esperanza irrompible. Y ahora llegamos a la pregunta que tienes en la cabeza desde el inicio de este video. ¿Qué tiene que ver lo que ocurrió en 1918 con el mundo en el que vivimos hoy? La respuesta te va a sacudir más que todo lo que has escuchado hasta ahora. Cuando llegó la COVID en 2020, en realidad volvimos a ver una película que ya se había proyectado antes. Hospitales desbordados, sistemas de salud colapsando, personas muriendo solas. Un mundo que se detenía. Solo había una diferencia. Esta vez teníamos respiradores. Teníamos unidades de cuidados intensivos. Teníamos vacunas desarrolladas en tiempo récord. Y aún así, el mundo cayó de rodillas. Ahora da un paso más. Imagina que la COVID no hubiera tenido una letalidad del 2%, sino del 60%. Que no atacara principalmente a los ancianos, sino a jóvenes de 20 y 30 años. ¿Crees que la civilización que conocemos hoy habría logrado mantenerse en pie? Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Hoy no somos más fuertes que en 1918. Somos más frágiles. Puede sonar exagerado, pero la razón es muy clara. La primera causa es la cadena de suministro global. En 1918, incluso si una ciudad quedaba aislada del mundo exterior, aún podía sobrevivir. Tenía agricultura local, tenía artesanos locales, tenía un sistema que podía sostenerse por sí mismo. Hoy el panorama es completamente distinto. Si los camiones dejaran de circular solo 2 semanas, los estantes de los supermercados quedarían vacíos. Si los barcos de carga se detuvieran, los hospitales se quedarían sin medicamentos. Ya lo viviste hace poco, lo viste durante la pandemia, ¿recuerdas? No había desinfectante, no había mascarillas, ni siquiera quedaba papel higiénico en los supermercados. Y todo eso ocurrió durante una pandemia relativamente leve. Ahora imagina una catástrofe real. El segundo gran problema es nuestra dependencia tecnológica. En 1918, cuando se cortaba la electricidad, la gente encendía velas y seguía con su vida. Hoy, si Internet cae durante solo 24 horas, los bancos se paralizan, los hospitales entran en pánico y los sistemas de emergencia colapsan. Toda nuestra civilización depende de cables y servidores que pueden quedar inutilizados por una tormenta solar o por un solo ataque cibernético.
La tercera razón es la urbanización. En 1918, la mayoría de la población vivía en el campo. Hoy ocurre lo contrario. El 70% de las personas vive en ciudades. Eso significa que en la próxima pandemia, miles de millones de personas estarán concentradas exactamente donde los virus se propagan con mayor facilidad. Nueva York, São Paulo, Mumbai, Lagos, bombas biológicas esperando en silencio. Y aquí no termina todo. Porque los virus a los que nos enfrentamos hoy tienen un potencial de letalidad mucho mayor que los de 1918. Puede sonar exagerado, pero la razón es muy clara. La primera causa es la cadena de suministro global. En 1918, incluso si una ciudad quedaba aislada del mundo exterior, aún podía sobrevivir. Tenía agricultura local, tenía artesanos locales, tenía un sistema que podía sostenerse por sí mismo. Hoy el panorama es completamente distinto. Si los camiones dejaran de circular solo 2 semanas, los estantes de los supermercados quedarían vacíos. Si los barcos de carga se detuvieran, los hospitales se quedarían sin medicamentos. Ya lo viviste hace poco. Lo viste durante la pandemia, ¿recuerdas? No había desinfectante, no había mascarillas, ni siquiera quedaba papel higiénico en los supermercados. Y todo eso ocurrió durante una pandemia relativamente leve. Ahora imagina una catástrofe real. El segundo gran problema es nuestra dependencia tecnológica. En 1918, cuando se cortaba la electricidad, la gente encendía velas y seguía con su vida. Hoy, si Internet cae durante solo 24 horas, los bancos se paralizan, los hospitales entran en pánico y los sistemas de emergencia colapsan. Toda nuestra civilización depende de cables y servidores que pueden quedar inutilizados por una tormenta solar o por un solo ataque cibernético. La tercera razón es la urbanización. En 1918, la mayoría de la población vivía en el campo. Hoy ocurre lo contrario. El 70% de las personas vive en ciudades. Eso significa que en la próxima pandemia miles de millones de personas estarán concentradas exactamente donde los virus se propagan con mayor facilidad. Nueva York, São Paulo, Mumbai, Lagos, bombas biológicas esperando en silencio. Y aquí no termina todo. Porque los virus a los que nos enfrentamos hoy tienen un potencial de letalidad mucho mayor que los de 1918. Hoy ya existen virus de gripe aviar con una letalidad del 60%. Solo falta una pieza, que aprendan a transmitirse fácilmente entre humanos. También existe el riesgo de que virus creados en laboratorios puedan filtrarse. Con la COVID ya vimos que eso pudo haber ocurrido. Pero lo verdaderamente aterrador es esto. Nuestra respuesta en 2020 demostró que casi no aprendimos nada de 1918. Los países ricos acumularon vacunas. Los países pobres fueron abandonados a su suerte. La ciencia se convirtió en un arma política. Personas negaban la enfermedad incluso mientras veían morir a sus propias familias. En 1918 no había Internet, no había noticias falsas, no había una polarización extrema. Pero al menos la gente entendía una cosa: la enfermedad era real. Hoy tenemos toda la información del mundo en la palma de la mano. Y aún así, millones de personas eligieron creer que las vacunas llevaban chips, que los virus eran inventos, que las mascarillas eran una forma de opresión. Si hoy surgiera una nueva gripe española, en un mundo donde las redes sociales difunden pánico y mentiras, donde las teorías conspirativas se propagan más rápido que el propio virus, donde los países cierran fronteras y acaparan recursos, el resultado sería un caos absoluto. ¿Y sabes qué es lo peor? A diferencia de 1918, hoy tenemos todas las herramientas para prepararnos. Tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos recursos, pero no tenemos la voluntad política. No tenemos la cooperación global necesaria. La pregunta no es si volveremos a enfrentar otra pandemia devastadora. La verdadera pregunta es esta: cuando llegue ese día, ¿actuaremos como nuestros antepasados de 1918? ¿Unidos? ¿Determinados? ¿Dispuestos a sacrificarlo todo para salvar a la especie?
O repetiremos los errores de 2020, pero a una escala mucho, mucho mayor. Pero la verdadera lección de la gripe española no tiene que ver con lo frágiles que somos, ni con el miedo a lo que pueda venir. La verdadera lección trata de algo mucho más poderoso, nuestra capacidad inquebrantable de sobrevivir incluso a lo imposible. Piensa un momento en lo que acabas de escuchar. En 1918 murieron 100 millones de personas. Ciudades enteras desaparecieron. La civilización estuvo a punto de colapsar por completo. ¿Y sabes qué ocurrió después? La humanidad no solo sobrevivió, construyó el siglo más próspero de toda la historia. Por eso, a los años 1920 se les llamó los locos años 20, porque quienes sobrevivieron al apocalipsis decidieron vivir cada día como si fuera el último. Arte, música, literatura, ciencia, todo explotó como una celebración frenética de la vida. Era como si la humanidad dijera: intentaron destruirnos, ahora miren lo que somos capaces de crear. La medicina que ha salvado tu vida decenas de veces nació en las trincheras de 1918. Antibióticos, unidades de cuidados intensivos, respiradores, vacunas, protocolos de emergencia. Nada de eso apareció por casualidad. Todo existe gracias a personas que vieron a la humanidad en su momento más oscuro y aún así decidieron construir algo mejor. Y aquí está lo más impresionante. Los supervivientes de 1918 ni siquiera sabían que estaban construyendo el futuro. Aquella enfermera en Boston que se lavaba las manos una y otra vez no sabía que estaba sentando las bases de la higiene hospitalaria moderna. Aquel científico que pasaba noches enteras sin dormir analizando muestras de virus no sabía que estaba salvando miles de millones de vidas futuras. Ellos no eran héroes conscientes, simplemente se negaron a rendirse. Y eso es lo que nos diferencia de cualquier otra cosa que haya vivido en este planeta. No somos la especie más fuerte, los osos son más fuertes. No somos la más rápida, los leopardos son más veloces. No tenemos las mejores defensas naturales. Las tortugas tienen caparazones, los erizos tienen espinas. Pero nosotros tenemos algo que ninguna otra especie posee. Cuando todo se derrumba, cuando creemos que ya no hay salida, cuando la muerte llama literalmente a nuestra puerta, sacamos a la luz una fuerza que ni siquiera sabíamos que existía. Y no solo sobrevivimos, nos volvemos más fuertes. Cada gran catástrofe en la historia de la humanidad ha provocado saltos gigantescos. La peste negra dio origen al Renacimiento. Las grandes guerras aceleraron la tecnología décadas enteras. La gripe española sentó las bases de la medicina moderna. Incluso la COVID-19 nos enseñó que la cooperación global es posible, que las vacunas pueden desarrollarse a una velocidad impensable y que el trabajo a distancia puede sostener al mundo. Por eso, cuando llegue la próxima gran crisis, y sí, va a llegar, recuerda esto. No estás simplemente atravesando una pandemia, un desastre natural, una guerra o un colapso económico. No estás siendo solo un espectador de la próxima gran transformación de la humanidad. Estás dentro de ella. Cada célula de tu cuerpo es el resultado de una lucha por sobrevivir que duró miles de millones de años. Tú eres la continuación directa de personas que sobrevivieron a eras glaciales, a plagas devastadoras, a guerras mundiales y a catástrofes inimaginables. El ADN que corre por tus venas lleva las marcas de cada batalla imposible que la humanidad logró ganar. Por eso, cuando el mundo te parezca aterrador, cuando las noticias te asfixien y te preguntes, ¿de verdad podremos con esto? Recuerda esta historia. Tú formas parte de la especie que sobrevivió a la gripe española. Si tus antepasados lograron reconstruir una civilización entera usando solo voluntad, conocimiento limitado y una negativa absoluta a rendirse, imagina lo que podemos hacer hoy. Tenemos tecnología. Tenemos ciencia. Tenemos la capacidad de conectarnos con personas de cualquier parte del mundo en un solo segundo. El futuro no es algo que nos sucede. El futuro lo construimos nosotros.
Si la historia nos ha enseñado una sola cosa, es esta: cuando la humanidad decide construir algo, no existe ninguna fuerza capaz de detenerla. Somos mucho más fuertes de lo que creemos, siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Ahora déjame hacerte una pregunta. Después de todo lo que aprendiste sobre 1918, ¿de verdad sigues pensando que conoces la historia? Porque estoy seguro de que hay al menos una persona en tu vida que necesita escuchar esta historia. Alguien que se queja de tiempos difíciles sin imaginar por todo lo que pasaron nuestros antepasados. Comparte este video con esa persona. En serio, a veces necesitamos una dosis de perspectiva para comprender lo increíblemente afortunados que somos por estar vivos hoy. Y si esta historia te impactó tanto como me impactó a mí al descubrirla, deja un like aquí abajo. Eso me demuestra que vale la pena seguir desenterrando estas historias extrañas y estremecedoras que casi nadie cuenta como se debe. Si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. Porque el video que está apareciendo ahora en tu pantalla no te lo vas a querer perder. Habla de otro acontecimiento que cambió por completo el rumbo de la humanidad. Muy probablemente nunca habías oído hablar de él. Y sí, es incluso más extraño que la gripe española. No olvides suscribirte al canal, porque cada semana comparto historias reales más impactantes que cualquier película. Cosas que realmente ocurrieron y que van a cambiar por completo la forma en la que ves el mundo. Déjame un comentario y dime qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿La velocidad de la muerte? ¿Los números imposibles de imaginar? ¿O el hecho de que la humanidad no solo sobrevivió, sino que salió más fuerte? Leo todos los comentarios. Y lo que escribes influye directamente en las ideas de los próximos videos. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda esto: eres mucho más fuerte de lo que crees.